Y vamos a hablar de un lugar tradicional de la ciudad de Montevideo. Estamos con Leonardo Gómez, que es delegado de Cambaudu en el proyecto Cafés y Bares de Montevideo. ¿Cómo está, Leonardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leandro? Gracias por la invitación. Los bares y los cafés son un espacio muy tradicional de las ciudades en particular y sobre todo en el Río de la Plata, ¿no? ¿Cómo lo describen ustedes? ¿Qué cosas pasan en estos lugares? Mira, nosotros mantenemos hace varios años contacto con la Comisión de Cafés y Bares de Buenos Aires, digamos, que nosotros tomamos siempre como referencia desde que el proyecto surgió. El proyecto acá en Uruguay, digamos, vincula al Ministerio de Turismo, a la Intendencia de Montevideo y a Cambaudu, bajo esta sigla de Proyectos de Cafés y Bares de Montevideo. Y para nosotros los bares, particularmente en el Río de la Plata, por eso te decía la situación de Buenos Aires, tomar una dimensión particular, digamos, la conjunción de los inmigrantes que recayeron por acá, generaron en el Río de la Plata una tipología de comercio, estos conceptos de cafés y bares y almacenes y bares, que lo que hicieron fue, digamos, fundir en un tipo de comercio una tradición que venía de las pulperías, de los almacenes de ramos generales, de los tendejones, digamos, que eran como los comercios de abastecimiento de la ciudad, y se fusionaron con la tradición ya del café que llegó, digamos, al Río de la Plata a fines del siglo XIX. Entonces, bueno, eso conformó unas tipologías. Si bien hubieron cafés a la francesa, digamos, como fueron los cafés de la Plaza Independencia, en su momento acá en Montevideo y posteriormente los 18 de julio, a nivel de general de la ciudad se conformó esa tipología que llamamos de café y bar o de almacén y bar, que fue una cosa bien singular, digamos, del Río de la Plata, y tuvo una difusión muy importante a nivel de Montevideo. Nosotros, uno de los aspectos que nos interesa poner en valor es que al mismo tiempo uno lo puede mirar desde el aspecto social, ¿no? De esas cosas que decías, qué pasan en esos bares, ¿verdad? De las cosas que pasan, pero también tienen que ver con una expresión, particular de qué forma tomaron esos comercios, que estuvo vinculado a los valores y a la forma de vida de esos inmigrantes que muchas veces lo pusieron, y que en su difusión, fueron convirtiéndose en servicios estructuradores de la ciudad, digamos, fueron servicios que fueron organizando el desarrollo de la ciudad, como las escuelas, los almacenes, fueron como un servicio estructurador del crecimiento y del desarrollo de la ciudad. Entonces tienen como una dimensión social, una dimensión urbana, una dimensión cultural. En su origen, entonces, es una mixtura entre una costumbre europea, digamos, llegada a Europa, y algo también del interior del país, de la vida rural, de la pulpería. Claro, sí, digamos, fueron como los comercios de abastecimiento de la ciudad, digamos, se da esa particularidad de que cuando Bruno Mauricio Zavala tiene que instalar el primer cabildo de la ciudad de Montevideo, lo hace en el almacén de ramos generales de Pedro Gronardo, que fue el almacén, el primer comercio una casita muy austera de paredes de barro y techos de cuero, que alojó el primer cabildo de la ciudad, y siempre llamó, hay unos relatos de visitantes que siempre llamó la atención la cantidad de estos comercios que había ya desde las épocas de la época de la colonia. Ya llamaba la atención de los visitantes la cantidad de estos comercios que la ciudad había. Y eso la ciudad luego lo mantuvo, lo desarrolló a lo largo del tiempo, hasta mediar la segunda mitad del siglo XX, donde empezó como un proceso de declive que está un poco asociado a las cosas que estamos queriendo hacer reflexionar, claro, y pensar, digamos. Otra particularidad, supongo, es el hecho de que en muchos casos está asociado también a la vivienda del comerciante. Exactamente. O el frente de la vivienda o la planta baja de una vivienda de 2 pisos. Exactamente. El comercio y la vivienda están asociados, ¿no? Eso que tú estás diciendo es una cosa como de la que a nosotros nos interesa particularmente poner foco, porque es lo que te decía ahí, cuando hay como una traducción. En la arquitectura llamamos tipología de comercio, tipología a la arquitectura cuando un conjunto de programas o de espacios o una forma de estructuración genera un producto arquitectónico que se repite
por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Entonces este es el caso de los almacenes y bares y los asociados a la vivienda, que en definitiva lo que están reflejando es, reflejan un modo de vida donde, bueno, reflejan un planteo de comercio, ¿no? De crear ese mundo, digamos, femenino, de lo doméstico, del almacén, y el mundo masculino del bar, en dos espacios que al mismo tiempo están unidos y están separados, pero están unidos, y a su vez unidos a la vivienda del propietario, de estos españoles que llegaban, bueno, que después de un tiempo, que como hay muchos cuentos de que llegaban y que dormían adentro de los propios comercios, cuando pudieron traer la familia, digamos, pero es como un mundo donde por eso está asociado a esos valores gallegos de vivir para trabajar, porque, digamos, ya ahí quedaban diluidos los límites entre la vida y el trabajo, entre la casa y el comercio, y pasaban a ser como todo una misma cosa, y bueno, y que un poco esa vida para el trabajo generó, entre las características que tuvieron estos comercios, que se prolonga todavía en la tipología de los cafés y bares, un horario muy prolongado de trabajo, ¿no? Que para nosotros, no sé, le habíamos hablado la otra vez, pero claro, nosotros para los uruguayos, o sea, para por los montevideanos, entendemos que si un bar es un bar, se abre a las 6, 7 de la mañana y cierra a las 2, 3 cuando se va el último, y si está asociado a un almacén, con más razón. Por eso te digo, entonces eso fue generando como un horario extenso de atención, que por algo, digamos, estos comercios fueron la forma de abastecimiento y de socialización de la ciudad durante más de 100 años, digamos, es porque cumplieron una función social, digamos, que tiene aspectos positivos. Un poco ahora, quienes trabajamos en los temas de patrimonio, siempre nos encontramos con un poco esto, como dice el dicho, de tirar muchas veces el bebé junto con el agua del baño. Entonces, darnos cuenta que a veces cuando tenemos procesos que hay aspectos negativos, sin duda, hay otros que no son, o que son valiosas, cuestiones que tenemos como colectivamente pensar en cómo preservar en la medida que han sido cosas positivas para la ciudad, y que bueno, entonces cuando algunas cosas están cuestionadas, reponer un poco la mirada, que es lo que estamos tratando por nosotros, en cuáles eran las otras cosas que esos comercios traían y traen todavía para la ciudad, ¿no? Tú decías al pasar el valor arquitectónico que también tienen estas unidades comerciales y vivienda. Eso es algo muy curioso, lo que tú comentabas. El bar y el almacén juntos, pero con cierta separación, incluso estética, ¿no? Sí, totalmente. En realidad están comunicados, pero como que son dos universos distintos. En Montevideo quedan muy pocos almacenes y bares. Uno de los más valiosos está en la esquina de Avenida Italia y Monzón, ahí cerca de Avenida Italia Comercio, sí, que es el almacén y bar El Volcán. Que sigue funcionando. Que sigue funcionando en su estructura más tradicional, por eso yo siempre que puedo lo menciono, porque es un bar donde se mantiene, es un almacén y bar que todavía funciona, con la española, Daría atendiendo el almacén y Manuel atendiendo el área del bar, digamos, en esa lógica de comunicación y de intervinculación. Y bueno, entonces está ese almacén y bar con sus españoles, que es como una fotografía de ¿Es el único que queda, o por lo menos que ustedes tengan registro? No, quedan algunos más. Es el almacén que te menciones, porque digamos es como muy interesante, digamos, el escenario interno del almacén y el bar. El bar responde a la calidad que presentan otros bares de los que nos interesa preservar, estos bares que nosotros llamamos de la década de 40, 50, que son estos bares de carpintería de roble, con sus escaleras de roble, con sus mostradores, revestimientos de mármol. Eso no son las porque son de la década del 40, 50, ahí en ese periodo, y de alguna forma constituyen, para nuestro juicio, lo más valioso que le queda a Montevideo en cuanto a patrimonio físico de los comercios, en la medida que hemos dejado ir mucha cosa, hemos perdido por descuido, hemos perdido algunos ejemplos quizás de los más emblemáticos que la ciudad tenía, pero digamos, en esta humilde cuestión, digo, bueno, que eso es lo que le queda a Montevideo como una marca de identidad. Y hoy, lo que te decía, eso, en la parte del bar del Volcán es como similar a esos bares del periodo, pero es muy particular la calidad de la carpintería del sector del almacén, digamos. Eso yo creo que como podemos ver en la obra Restaurant Tabaré, digamos, claro, hay una calidad de carpintería que realmente llama la atención, ¿no? Claro, eso iba
iba a comentar, hay muchos además que se han transformado en restaurante y que los nuevos dueños han intentado mantenerlos tal cuales, y eso también habla del valor que tienen, ¿no? Totalmente. Por eso hay parte de lo que nosotros, los temas que nos queremos instalar en la actividad esta que estamos planificando para octubre, es como poner los temas arriba de la mesa y ver qué queremos hacer con ese patrimonio de la ciudad, porque bueno, como se dice habitualmente, no hay recetas, y bueno, en algunos casos esos comercios nosotros obviamente no estamos queriendo aferrarnos a una cosa por una cuestión, por nostalgia y por capricho, por empecinamiento, sino que entendemos que bueno, que ahí hay un capital que tiene problemas, que los reconocemos, pero tiene valores y también los reconocemos, y por eso queremos poner el tema arriba de la mesa para pensar qué queremos hacer con ellos. Entonces, bueno, algunos comercios que han sido experiencias exitosas, donde se han reformulado totalmente, en algunos casos parcialmente, el caso, digamos, que tú decíamos de la Tabaré, del restaurante de hoy, el Bar Tabaré, la Giraldita mencionamos también, el caso de la Giraldita, también el del Bar Paysandú, en Paysandú y Rondó, en el centro, donde han optado por caminos ahí más o menos en ese espíritu de trabajar sobre lo existente y lanzar un nuevo proyecto. Pero bueno, tenemos que reconocer que la ciudad también es distinta, digamos que no en todos, no es la solución, convertir quizás todos los comercios en restaurantes. Creemos que hay otros caminos posibles a recorrer, entre las cuestiones que justamente una de las cosas que nosotros queremos como plantear es que bueno, lo que está sucediendo es que este fenómeno nosotros la actividad esta que le denominamos bares de gallegos en Montevideo, cariñosamente, y tratando de integrar por supuesto a todos los inmigrantes españoles y por extensión a todos los inmigrantes que hubo de otras nacionalidades como los armenios, italianos que también tuvieron nuestros comercios, pero poco plantear el tema de la... Sí. No, ahora te voy a preguntar sobre el proyecto en sí, y los trabajos para preservarlos, pero volviendo un minuto a lo al espacio físico en sí, hay muchas similitudes entre unos y otros. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Se copiaba? ¿Había un modelo a copiar? ¿Había quizás carpinteros o que eran los mismos, digamos, que trabajaban? Está bien la pregunta tuya, porque en realidad justamente yo siempre digo también que mal que me pese, la calidad que llegaron a tener estos comercios, no en la parte de los escenarios físicos no había arquitectos en ese momento, porque obviamente no se estilaba que un técnico se dedicara a ese tipo de trabajos. Entonces sí, lo que sucedió es que muchísima mano de obra, oficios que se desarrollaron en las grandes obras que se desarrollaron en la ciudad en las primeras décadas del siglo XX y hasta la primera mitad, generaron un oficio tremendo, de marmolistas, de herreros, de carpinteros, que fueron capaces con sus herramientas generar la calidad de esos espacios, que como yo te decía, digamos, parte de las cosas que queremos hacer es rescatar como cosas positivas, entre ellas la calidad de esos. Pero había como un modelo que se replicaba, digamos. Exactamente, digamos, había como esas cosas como del saber, digamos, del saber hacer. Entonces una vez que se llegó a una fórmula, pero digamos es impactante el tema de los mostradores de mármol en Montevideo, llama incluso la atención de nosotros que tenemos bastante contacto, como te decía, con la Comisión de Cafés y Bares de Buenos Aires. Ellos llaman mucho la atención la cantidad de esos de los mostradores de mármol, es como un sello de Montevideo. Sí, esos mostradores de mármol y los espejos gigantes los espejos y algunas cuestiones que ya te digo, no todos los comercios de los que estamos hablando guardan el mismo nivel de conservación, digamos, muchos se han transformado. Pero ahí me interesa hacer como una diferenciación, ¿no?, entre algunos comercios que los consideramos individualmente significativos por la parte física y el conjunto de lo que son los cafés, almacenes y bares en la ciudad de Montevideo, donde hay como que forman como un acervo de la ciudad en su conjunto, claro, ¿no? Y que yo poco te decía esto, que con la
con la actividad de los bares gallegos junto con los gallegos, que es un fenómeno, digamos, que la ciudad lo ha acompañado a la ciudad durante muchísimo tiempo, prácticamente desde su surgimiento, y que es un proceso que está llegando a su fin, porque, digamos, con las últimas oleadas inmigratorias en la mitad del siglo XX, después de esa última oleada que se produjo en ese momento de inmigrantes, no es un fenómeno que se ha renovado. Entonces, bueno, estamos asistiendo al final de este fenómeno, y junto con él también se están yendo muchos de estos cafés y bares, almacenes y bares de barrio, que en muchos casos, bueno, por supuesto el almacén ha sido sustituido, digamos, históricamente por el concepto del autoservicio, digamos, pero el bar de barrio no ha encontrado, digamos, todavía un modelo de sustitución. Entonces, yo creo que hay caminos para recorrer, hay cosas que digamos que funcionaban y creo que pueden tener vigencia en un nuevo formato de comercio, de abastecimiento y de socialización, que creo que la ciudad los necesita. Creo que la gente, en el caso de que esos comercios ofrecieran los servicios adecuados, bueno, hay una posibilidad para trabajar ahí, que bueno, que es una batalla que no hay que dar por perdida antes de jugarla, digamos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cambio de espacio y seguimos conversando. Presentó MP, Medicina Personalizada, cobertura total de asistencia médica, 2711-1000. La realidad y sus personajes, tiempo presente. Sebel Uruguay presenta el siguiente espacio. Gómez, delegado de Cambado en el proyecto Cafés y Bares de Montevideo. Leonardo, ¿cuántos bares y cafés actualmente de Montevideo están en el proyecto de preservación? Mira, en este momento hay un conjunto de 35, 40 comercios, digamos, yo ahora te decía que no recordaba exactamente el número, sobre los cuales a nosotros nos interesa como, bueno, hay algunos de valores muy destacados que deberíamos empezar a pensar cómo queremos hacer para no perderlos. Por ejemplo, ponías el ejemplo de Volcán. En la Avenida de Italia, casi propio. Pasando comercio, esquina Monzón. Después está el bar de Rey, que está en la esquina de Daniel Muñoz y Requena, enfrente a la Plaza Libercereñi. Sí. Que es muy calificado, sobre todo el escenario interno. Tenemos el bar Micons, también ex almacén y bar, que está en Miguelete y Constitución. Tenemos el Montevideo Sur, que es un bar que está en la esquina de Maldonado y Paraguay, que tiene como particularidad que es el único bar de Montevideo porque muchos de estos estuvieron asociados a una tradición de inmigrantes gallegos, ¿no? Sí. Y en ese Montevideo Sur tiene un zócalo de mayólicas como tenían los bares andaluces. Es el único bar de Montevideo donde sucede eso, de los que nosotros tenemos registrado por lo menos. Nos parece un ejemplo significativo, pero... Es interesante este repaso porque muchos de estos bares los montevideanos pasamos habitualmente, muchas veces pasamos de forma indiferente sin saber el valor que tienen, ¿no? Sí. Es una buena oportunidad para entrar. Sí, totalmente. Nosotros también, yo lo que hago siempre es como un poco jugar de abogado del diablo y bueno, entender que muchos de estos comercios en sus propuestas a veces, bueno, les falta como una... No están ayornados. No tienen una estrategia, digamos, y todavía funcionan como funciona en realidad en algo que a veces también lo miramos un poco de reojo, pero yo creo el otro día realmente pensaba en esto, que realmente son lugares de encuentro de los trabajadores, son bares de los trabajadores. Entonces y me parece interesante eso, porque muchas veces parece como que todas las ofertas de la ciudad estuvieran, bueno, dirigidas a un sector de público más pudiente, y ahí realmente suceden cosas, ejercicios ahí de vinculación y solidaridad de gente trabajadora, laburante, y a mí me hace gracia a veces, por ejemplo, como el bar Hollywood, que creo que la vez pasada hablábamos ahí por la canción del Hollywood ese que está en Ejido y Uruguay, por la presencia de Mandrake Wolf ahí en boliches en agosto, que tiene en su oferta de pizarrón la milanesa obrera. Bueno, y esas cosas, y bueno, y ahí había hace un tiempo también cerró por ejemplo el bar Cosmopolita, que era un bar debe ser el bar, uno de los bares más pobres de Montevideo, pero bueno, donde comían los cuidacoches de la zona del barrio sur y el centro, y bueno, y pasaban
pasan. De repente son cosas que mientras estuvo abierta el Cosmopolita, todos pasaban por la puerta y lo mirábamos de reojo, pero ahora que bueno, que ya no existe, no queda ni siquiera la construcción, que era para mi gusto era una de las últimas construcciones más antiguas que quedaban ahí en la zona del centro. Bueno, y bueno, pasan, digamos, está claro que hay procesos de transformación, digamos, que son inherentes a la ciudad, pero bueno, como... ¿Se ha perdido alguno que ustedes estaban, digamos, le estaban haciendo un seguimiento? Sí, totalmente, se han perdido, hay algunos casos, a mí me da muchísima pena haber perdido el bar La Picada de Rivera de Pablo María, era un bar fantástico, digamos, también que le faltaba bueno ese toque para ponerlo en valor. En general se pierden porque mueren los propietarios, porque no hay quien siga el negocio. negocio. Porque se jubilan, o fallecimientos que se jubilan los propietarios, o generalmente es lo que la edad, por eso un poco lo que ha sucedido, que es esto, bueno, quienes han preservado estos comercios un poco con inercia y con empecinamiento son muchos de estos españoles septuagenarios ya, que bueno, o sexagenarios, que bueno, que con mucha bueno, energía o con la energía que les va quedando, todavía mantiene esto, como decía el sabalero, todavía van sosteniendo los mostradores estos, y bueno, y en algunos casos, claro, estamos como, digamos, interpelados por la lógica de la ciudad. En el caso de que te decía de Rivera de Pablo María, obviamente hay una tendencia de comercio que se ha consolidado en Rivera, que es, bueno, a no ser que alguien decida que ahí tenía que existir un bar, bueno, las lógicas del mercado determinan... Entonces termina expulsando. Termina expulsando, y bueno, pero digamos, justamente lo que una sociedad más madura tiene que empezar a pensar, digamos, porque no podemos, el tema, justamente yo que trabajo en los temas patrimoniales, que pienso eso, que el patrimonio nos obliga de alguna forma a pensar en las cosas que hemos construido como sociedad y a pensar en qué cosas, digamos, qué cosas hemos hecho bien, ¿no? O qué cosas que hay positivo. Entonces, creo que lo que nos obliga eso es a pensar en otro plano de cosas, y que pelear por esas cosas nos hace mejor como sociedad. Claro, porque como tú decías hace un rato, un bar con estas características, quizás en Punta Carretas, en Positos, en algún barrio, un nuevo propietario diga, bueno, vamos a conservarlo así para hacer otro negocio, hacer un restaurante. Ahora, en otras zonas de la ciudad terminan siendo cerrados y se abre otro local, o directamente se derrumba el edificio para construir otro. Totalmente. Nosotros creemos que hay como, justamente lo que tú decís es tal cual, y creo que hasta ahora lo que ha sostenido ha sido la sensibilidad, digamos, de unos emprendedores que han visto, claro, porque acá hay un poco una mirada un poco quizás pobre, o ya digamos un poco pasada de época, que es la idea de que estos comercios, bueno, hay que deshacerse de esto porque es antiguo. Quienes han tenido una visión, porque digamos, cuando nosotros hablamos de reformularlos, obviamente estamos hablando de experiencias que se han llevado y que han sido exitosas. Claro. Entonces, bueno, donde el patrimonio, la cultura no se convierte en un elemento en contra de mi proyecto, sino un elemento a favor, ¿no? Donde justamente esos valores ayudan a generar una identidad al comercio mío, y bueno, y creo que en los comercios gastronómicos, los comercios tipo de bares, el tema de la identidad, el tema de la calificación del espacio interno es uno de los atractores por los cuales nosotros vamos. Entonces es muy difícil generar un clima. Claro. Entonces, tener un clima, que es justamente, digamos, uno de los caminos que el comercio minorista lo debe tomar, esta escuela, digamos, de trabajo, porque hay mucho para hacer. Sobre todo, hace un rato nombrábamos el tema de los autoservicios, digamos, los autoservicios han tomado como modelo parecerse a los supermercados, han tomado el paradigma del supermercado y han querido convertirse en un supermercado. Sí. Entonces, pero bueno, creo que eso tiene debilidades, porque digamos el comercio minorista tiene, tiene fortalezas, que son esa cercanía, esa proximidad con las zonas de cada una de las zonas que están, pero tiene debilidades que justamente es el tamaño. Entonces me parece como equivocado seguir apostando a querernos parecer a la gran superficie, cuando en realidad lo que deberíamos estar generando es un espacio mejor calificado que lo que estamos habituados a ver, y que bueno, y que me parece que esa es una ruta de un poco de mayor identidad. No hay por qué en esto pensar en volver a construir antiguos almacenes, porque no es la idea, pero sí pensar, aprender del concepto, que era generar espacios calificados, espacios donde invite a estar, digamos, ¿no? Un ejemplo de reconversión en manos de sus originales dueños es Fonfon, quizás, que es un bar emblemático ya,
pero que creo que es la tercera o cuarta generación, ¿no? De la misma Exactamente. familia al frente del bar, y han logrado incorporarle nuevas propuestas de manera de ayornarse, ¿no? Exactamente. Digo, pues hay varias formas de que esos comercios se han mantenido. En el caso de Funfun, justamente conforma un caso de donde la propia historia del comercio, vinculado a los devenires del mercado central, han determinado que eso, como decimos a veces, es como una caja de recuerdos ambulantes, ¿no? Sí. Y que ahora va a ser una nueva mudanza más a raíz de las obras que deben tener lugar en el mercado vinculados al proyecto de la Comisión Andina de Fomento. Y bueno, pero después, justamente esa es una de las formas que nosotros durante mucho tiempo tuvimos esperanza de que fuera el proceso por el cual estos comercios valiosos se proyectaran al futuro, que fuera por nuevas generaciones familiares que los retomaran. Eso que fue nuestra esperanza durante un tiempo, lo vimos que no es fácil, que a veces pasa como pasa en todas las otras esferas, los hijos, los nietos optan por otras rutas. Entonces, lo que pensamos ya hace algunos años... Y además no todos están ubicados en zonas que puedan ser atractivas. Totalmente. ¿No? Entonces, justamente, exactamente estás dando en el clavo, en los problemas. Entonces, lo que empezamos a pensar fue que si bien hay una parte importante, digamos, que le compete a los emprendedores privados, de entender que explotar estos comercios puede ser una oportunidad, ¿no? Bueno, entonces me preguntarían, bueno, ¿en qué términos? Bueno, ¿qué es lo que me ofrecen esos comercios? Bueno, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Bueno, un ambiente, una cosa particular, pero obviamente si las cuentas no les cierran, bueno, ayudar a que las cuentas les cierren los emprendedores. ¿De qué forma? Eso? Claro, nosotros parte de lo que queremos instalar o plantear como temática dentro de la actividad de octubre es justamente, bueno, ver qué cosas del ámbito público, qué tipo de estímulos se pueden aprobar para generar algunos beneficios que contaron esos comercios, que algunos hubo en el pasado, digamos, pero no fue una experiencia 100% exitosa, digamos, por lo tanto nos parece que hay que buscar otras modalidades de beneficios, de incentivos, y que de alguna forma ayuden o estimulen a que nuevos emprendedores vean una oportunidad de trabajar sobre estos comercios y una apuesta de la ciudad a querer mantenerlos, porque creo que es un poco eso, digamos, hay que entender que, bueno, que es como esas cosas que nos pasa, que se nos vuelven invisibles en su cotidianeidad, pero bueno, cuando en 5 o poco más de 5 años, cuando ya no estén los españoles en los bares y cuando se hayan ido junto con esos españoles muchísimos comercios de la ciudad, uy, ¿y cómo no hicimos nada por esto? Claro. Entonces creemos que el momento justamente es plantearlo, lo estamos planteando no por capricho este año, sino porque entendemos que las cosas que quiere hacer la ciudad por estos comercios los tiene que hacer en este plazo de 5 años que tenemos por delante. Después va a ser tarde. ¿Hay alguno que esté en riesgo? ¿Algún bar así emblemático? Sí, bueno, ahorita decíamos, yo nombraba el bar La Picada, pero bueno, había cerrado también el Mincho Bar, que también durante un tiempo estuvo como queriendo, bueno, explotar justamente esa condición de bar histórico de Montevideo. Lamentablemente estuvo ese cartel colgado varios años en ese lugar y hoy, bueno, ya fue totalmente sustituido por otro comercio. Y bueno, pero quedan hoy en la actualidad, digamos, hay varios de estos comercios, que un poco de estos, varios de estos comercios que están en venta, digamos, justamente que los propietarios actuales ya un poco cansados de tantos años de trabajo están en venta. Hay un bar para el que le tenemos mucho cariño, que es el bar Matuca, que está en la esquina de Fernández Crespo y 9 de Abril. Sí. En esa esquina había 2 bares, el Yatasto y el Matuca. El Yatasto ya cerró hace unos años, los dos eran bares interesantes, los 2 bares de españoles, ¿no? Lo increíble, ¿no?, de ese Montevideo, ¿no? A una cuadra de Miguelete y Fernández Crespo, donde yo no sé, quizás algún oyente lo recuerde cuántos bares había en esa esquina. A una cuadra de esa esquina había 2 bares más. Sí. Y bueno, y el Matuca, bueno, con esta lógica, bueno, que ya hace unos años había fallecido el dueño, ahora falleció su esposa el año pasado, y bueno, y el comercio está ahí, cerrado, está esperando que justamente que suceda algo, bueno, por eso un poco lo queremos tomar un poco como un ejemplo de uno de los bares que queremos, bueno, tomar como referencia para no perderlo, porque es el único, digamos, de los que han cerrado que tenemos como la capacidad de volver a abrirlo. Es un interesante, digamos, particular bar que, bueno, que queremos que no perderlo. Claro.
Leonardo, ¿cuál es la actividad en octubre? ¿Cuál es el programa de actividades? El programa de actividades va a ser en la segunda quincena de octubre. Ahí es lo que estamos pensando, es un ciclo de actividades, de charlas, digamos, de diferentes perspectivas, que creemos que da para abordarlo desde muy diferentes puntos de vista, en la medida que es un tema que como que cruza la sociedad, que uno puede, si habla de los bares, puede hablar de la música, si uno habla de los bares puede hablar de los escritores, si uno habla de los bares puede hablar de la arquitectura, puede hablar de la ciudad, puede hablar hasta, que es un tema que nos parece interesante, digamos, que es la vinculación esta que estos comercios tienen con la ciudad. Es una apuesta, digamos, porque bueno, hay un poco, frente a los temas de seguridad, nosotros siempre me parece siempre interesante el espejo de Argentina y de Buenos Aires, siempre para nosotros constituye como un modelo a tener en cuenta hacia dónde pueden ir las cosas, ¿no? Uh-huh. En Buenos Aires, digamos, dicho por algunos arquitectos que nos han visitado, desde hace un tiempo se ha instalado la idea del espacio público vinculado al lugar peligroso. Entonces se ha construido el paradigma, digamos, de que la forma de vida mejor es no pisar el espacio público, salir de tu casa con el control remoto, abrir la reja del auto, llegar a un estacionamiento, del estacionamiento llegar al garage de tu edificio de oficinas o de trabajo, vincularte ya por espacios interiores hacia el centro comercial, y de esa forma hay gente que no pisa el espacio público y lo entiende como peligroso. Esa es una apuesta, y bueno, comer de repente en la plaza de comidas del centro comercial. Entonces, esa es un camino que es un camino social y cultural que va para un lado, y hay otro camino que es... Que además que uno puede llegar a coincidir en que en realidad que genera es mayor desintegración social. Exactamente. Entonces, digo, entendiendo el lugar que ocupan estos comercios dentro de todo este paquete de cosas, bueno, pero hay una cuestión que estos comercios fueron tradicionalmente lugares del encuentro social, fueron lugares de relacionamiento, y que es como, bueno, hay algunos teóricos por ahí sociales que dicen eso, que nosotros, el espacio público se va a volver más inseguro cuanto más nos desapropiemos de él. Entonces, cuanto más estemos en el espacio público, cuanto más estemos allí, cuanto más generemos actividades que nos vinculen a él, el espacio público va a ser más seguro. Y bueno, y mucha gente lo dice esto, para mucha gente que vive en un bar, digamos, es como una tranquilidad, digamos, llegar al ómnibus a determinada hora porque sabe que el bar estará abierto, es como un poco ese lugar de referencia, bueno, que entendemos, bueno, que fue y es valioso lo que aportan esos comercios para la ciudad, y es necesario pensar, digamos, hasta este punto de vista, bueno, de qué cosas generan a la ciudad, qué cosas podrían generar su desarrollo y qué cosas no generarían su desaparición, ¿no? Claro. Quiere decir que esa serie de actividades en la segunda quincena de octubre se van a realizar en los propios bares. En los propios bares, van a tener lugares para, vamos a articular con actividades artísticas, digamos, queremos invitar a programas de radio, uh-huh, a que pudieran hacer salidas desde los propios comercios, un poco, bueno, planteándonos, bueno, cómo podrían, bueno, creo que es una apuesta colectiva, digamos, por eso una de las áreas de trabajo que tenemos planteado es justamente una fuerte apoyo en la difusión pública, a través de involucrar a medios, porque es la forma, digamos, en que creemos que es una batalla colectiva, pues es la única forma, digamos, de darla, digamos, no va a ser solamente desde decretos, no va a ser solamente por esa vía que la ciudad va a poder, porque bueno, como no es un patrimonio que podamos mantener por decreto, precisamos entenderlo y bueno, y proyectarlo al futuro colectivamente. ¿Dónde se puede consultar, Leonardo, la información? La programación le estamos elaborándola para fin de septiembre, va a estar para difundir públicamente y los vamos a tener a ustedes informados. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, la verdad que muchas gracias. Y ya recibimos la invitación fuera de micrófonos de hacer el programa desde alguno de estos bares, así que lo vamos a intentar implementar para la segunda quincena de octubre. Bueno, muchas gracias, Leandro. Leonardo Gómez es delegado de Camadu en el proyecto Cafés y Bares de Montevideo.